Amigos de Retroboa, bienvenidos. Mitzi, les habla Nuevamente, Salomé Ramírez yo con mi soy gran compañera Mixi Macías. Mitzi Estamos Macías. aquí conectando nuevamente una semana más en Retroboa, conectando generaciones. Muy contentos de que puedan unir, pásenle la voz, compartan el link y pásenle la voz a sus familiares, a los amigos. ¿Y por qué no? Porque esta es la plataforma para ustedes donde queremos escuchar su voz en Retroboa, conectando generaciones. Y Mitzi, estamos en vivo desde Washington. Otro episodio de este podcast en el que les traemos a el ustedes quinto. Este es quinto. el quinto episodio de Retro Boa y recuerden que estamos con ustedes cada 2 semanas a las 12:30 a través de nuestras plataformas digitales de La Voz de América. Así es, Mitzi. Y hoy en Retroboa, para que ustedes empiecen a mandar esos comentarios, empiecen por ahí a enviarle ese link a sus primos, tíos, hermanos, a todo el mundo. Se estarán preguntando de qué hablaremos el día de hoy. ¿Cuál será nuestra conversación, Salomé? Mitzi, hoy vamos a compartir este espacio con una mujer que es inmigrante y que las adversidades y retos que ha tenido que vivir en su vida la han impulsado para salir adelante, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y su historia, Mitzi, inspiró este episodio de Retroboa en el que queremos hablar sobre las realidades de la maternidad adolescente. Hay muchas personas que nos están viendo aquí en vivo que seguramente fueron madres muy jóvenes y que no muchas veces se habla sobre las cosas que se tienen que vivir, ¿no? Por ejemplo, mi mamá en mi caso personal me tuvo a los 19 años, entonces eso yo sé que ha sido un reto inmenso. Pero Sí, son muchas expectativas que se tienen cuando uno se entera que va a ser madre por primera vez, independientemente de la edad en la que uno tenga, ¿no? Independientemente, siempre es un reto y son satisfacciones que se juntan. Mitzi y yo personalmente no soy madre, pero tú sí lo eres. Y antes de que nos metamos en profundidad a este tema de la maternidad adolescente y mientras ustedes van conectándose y enviando mensajes, ¿por qué no nos compartes un poco sobre los retos y tu experiencia siendo madre? Mira, Salo, tengo la experiencia, gracias a Dios, de la maternidad, pero no estoy muy cerca de lo que es la maternidad adolescente, más bien soy una maternidad un poco adulta. Pero bueno, yo creo que ese puede ser tema para otro retroboa, Sí. pero la maternidad realmente te genera un sentimiento indescriptible. Desde el primer momento en que sabes que estás engendrando una vida dentro de ti y que es parte de ti. Seguro muchas mamás están ahorita escuchando este podcast y se identifican con ese sentimiento que uno comienza a nacer desde muy dentro de tu corazón, el saber que estás trayendo una nueva vida a este mundo, Salomé. Es muy bonito, pero a la vez, como tú bien mencionas, vienen retos. Y conforme van creciendo y van pasando las diferentes etapas, esos retos van aumentando. Uno puede empezar cuando recién va a ser madre. Yo recuerdo, no sabes ni cómo darle de lactar a tu niño y vas empezando en el camino. Es como un recorrer, un paso a paso. Y recuerdo cuando, como te decía la abuelita, ¿no? Los niños crecen, los problemas crecen. Los niños van siéndose más grandes, los problemas también son más grandes, Salomé. Así es, Mitzi. Y con esto quisiera que comenzáramos con el primer retrodato de hoy. Como ustedes saben y como les hemos contado, Retroboa les trae estos temas culturales diferentes de los que hablamos en todos nuestros hogares. Pero este retrodato nos da un poco de perspectiva, ¿no? Nos da un poco de información que es Así importante, es. muchas veces para poder entablar una conversación o simplemente tomar decisiones. Entonces, a través de Retroboa queremos un poco compartir eso, ¿no? Esa información y esa experiencia y sobre todo construir el puente con ustedes, porque ustedes realmente son los que van a ser parte de la conversación con nosotros. Así es. Así que, Mitzi, el primer retrodato de hoy nos dice que la tasa de natalidad en adolescentes en América Latina y el Caribe es una de las más altas en el mundo. En la región, o sea, en América Latina, se reportan más de 1.6 millones de nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Mitzi, y es que la crianza a cualquier edad, como tú decías, es retante. Pero cuando tú eres una niña, una adolescente de 10 a 19 años, esos Todavía retos no has particulares, salido de tu etapa, no has salido de tu etapa de ser niña y tienes que empezar con una nueva de la noche a la mañana que es tan importante y que implica mucha responsabilidad. y muchos estudios dicen, Mitzi, que para tratar de combatir un poco ese tabú es que la maternidad adolescente no es en la mayoría de los casos deseada, ¿no? Pero
independientemente de todo lo que puede llevar a eso, hay unos factores de que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información, no todo el mundo tiene los mismos recursos, ¿no? Para poder acceder a cosas como métodos anticonceptivos, como educación, que es muy importante. Educación sexual temprana, cómo saber lidiar con todas estas preguntas que nuestros adolescentes nos hacen. Y algo muy importante para contrarrestar este dato que estás dando sobre la situación que atraviesa en América Latina y el Caribe es la situación que se atraviesa aquí en Estados Unidos, ¿no? Ujú, Hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia que en los últimos años los índices de embarazo, de natalidad de adolescentes en Estados Unidos se está reduciendo increíblemente, ¿no? Desde el año 2001 más o menos se ha visto esta reducción, salvo en el 2006 y 2007 que hubo un repunte, pero ujú. quizá es parte de lo que tú mencionas, quizá aquí en Estados Unidos hay un poco más de recursos, un poco más de información, un poco más de acercamiento para hablar sobre estos temas en las escuelas, muchas veces desde temprana edad. Entonces eso quizá es un poco lo que marca la diferencia entre los altos índices que existen de embarazo adolescente en América Latina en contraste con Estados Unidos. Así es, Mitzi. Y esta cifra que le estamos presentando aquí de 1.6 millones de nacimientos en niñas y adolescentes, para ponérselo un poco a ustedes en perspectiva, es que eso equivale a 21 estadios del Maracaná, que es uno de los más famosos, repletos, 21 Wow. estadios repletos de niñas y adolescentes embarazadas. Y mucho de esto, según expertos, se debe, como decíamos ahorita, a esa falta de educación que realmente es uno de los retos sociales que se vive en la región, ¿no? Y Exactamente. además de eso, Mitzi, otro dato que les quería presentar es que en América Latina y el Caribe es una de las tasas más altas del mundo, solamente superada por los países del África subsahariana. ¿Qué Y eso piensas de es eso? muy importante resaltar, ¿no? Teniendo en cuenta también que según un reporte de la CEPAL, Nicaragua en Centroamérica es uno de los países que lidera con mayor tasa de natalidad adolescente, ¿no? Entonces, es importante retomar este país porque seguido en Nicaragua, como mencionaba, una de cada cinco mujeres adolescentes están dando a luz en estos momentos y la cifra sigue creciendo y lo mismo se ve en otros países como República Dominicana, en Honduras, Ujú. Ecuador, Panamá. Y si tú estás en algunos de estos países, cuéntanos tu experiencia, porque de repente conoces a una amiga o alguien que ha pasado por esto de la maternidad adolescente y nos gustaría que ustedes compartan con nosotros. Así es, Mitzi. Y antes de pasar a esa invitada que vamos a tener hoy, quiero también presentarles el retromito, perdón, el Explícanos de retrodato, qué se ya lo di. trata. Ya, bien, Ah, otra vez. me confundí. El retromito de hoy. Y el retromito, igual que el retrodato, trata un poco de revelar información, ¿no? Que a veces se dice que no es del todo cierta sobre los datos que les presentamos aquí en Retroboa. Y el retrodato de hoy, Mitzi, el Retromito. retromito, Dale Dios con el mío, dato. el Dale con el dato que ya dato. lo di. El Vamos con el retromito. retromito, el retromito del día de hoy es que se suele decir que las madres adolescentes no tienen posibilidad de salir adelante. Y de nuevo, aquí en Retroboa estamos hoy hablando de cuando esas mujeres ya están en el proceso de la maternidad, ¿verdad? Cuando ya pasaron por ese proceso. Y se suele decir mucho que las madres adolescentes no tienen posibilidad de salir adelante, pero la realidad es que aunque estudios resaltan los retos de los que ya hemos hablado, las dificultades económicas y psicológicas que eso trae, las madres, con ayuda y recursos adecuados, pueden alcanzar el éxito profesional y personal. Y hoy traemos precisamente una historia de eso. Pero, Mitzi, quiero saber primero qué piensas tú sobre este mito. Bueno, realmente, como bien lo dicen, es un mito porque vemos muchos ejemplos de madres adolescentes que han salido adelante. Es difícil porque a veces no se encuentran los recursos o uno encuentra muchas trabas o las mismas personas que son mayores que uno de repente no te dan esa confianza o esos recursos que necesitas en el momento para poder salir adelante y decir yo sí puedo hacer las cosas. Y precisamente nuestra invitada de hoy es para mostrarnos esto, que realmente lo que acabamos de mencionar y compartir con ustedes
es un mito. Hoy día tenemos el gusto de tener a Claudia Pellegrino. Ella es una inmigrante peruana, pero que ha sabido salir adelante. Ella fue una madre adolescente y esa experiencia de lucha, de fuerza y de coraje es la que queremos compartir con ustedes el día de hoy aquí en Retroboa. Démosles la bienvenida a Claudia Pellegrino, Claudia, bienvenida. ella se está conectando desde Virginia, Salomé, aquí al Al ladito de ladito, al la ladito. capital. Aladito, Buenas muchísimas. tardes, Claudia. Hola Mitzi, hola Salomé, muchas gracias por la invitación. Claudia, gracias por conectarte con nosotras y por compartir tu historia. Como dice el nombre de tu libro, Madre a los 16, cuéntanos cómo fue tu experiencia, pero específicamente cómo esa experiencia te inspira a escribir este libro. Claro, pues el título del libro es Mamá a los 16 y pues básicamente es mi testimonio como madre adolescente. Un reto bastante complicado en mi vida. Vine de Perú a los 13, eh, no en las mejores situaciones debido al terrorismo y pues la incertidumbre que se vivía en esas épocas en Perú en los 80s, 90s. Entonces tuve que venir de una forma bastante abrupta con mi mamá y mis hermanas, dejando a mi familia atrás, a mi padre, primos, etcétera. Y tal vez esos cambios tan radicales en un adolescente que ya de por sí está pasando ciertos cambios hormonales, de personalidad, de todo, y el reencontrarse en un país, no hablas el idioma, dejar todo lo conocido por venir a algo desconocido, pues me volvió tal vez una adolescente un poco rebelde. Yo vine ya con muchas responsabilidades de mi país, soy la hija mayor, entonces me tocó ver por mis hermanas, cocinar, atender y hacer todas esas cosas que regularmente las madres hacen. En nuestra cultura es muy común que los hijos mayores tomen ese rol. Entonces, al venir a un país en tantas libertades que tal vez no tenía en Perú, eh, pues por ahí surgió que me involucré con personas en la escuela que tal vez estaban igual que yo, rebeldes, pasando esas etapas, y pues quedé embarazada a los 16. Y ahí es donde mi vida pues tomó un rumbo bastante diferente, ¿no? Prácticamente una niña, teniendo una niña, pero yo creo que lo que fue en mí tal vez un poco diferente a otras mamás adolescentes, y lo digo porque hago mentoría a muchas mamás, es que yo tenía muy clara en mi mente de que yo iba a hacer algo con mi vida, o sea, yo iba a ser profesional, yo no estaba esperando que tal vez casarme con un millonario o sacarme la lotería o ser influencer, yo no pensaba eso, yo quería estudiar y lo tenía bastante claro en mi mente. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que eso es lo que yo quería hacer. Y pues ahí Claudia, comienza y toda una discúlpame, trayectoria. pero que te interrumpo aquí, pero nos gustaría saber cómo fue ese momento cuando tú te enteraste que estabas embarazada. Bueno, en mi madurez, a los 16, bueno, ya sí, 16 años tenía cuando supe que estaba embarazada, porque di a luz un mes antes de cumplir 17. Para mí me causó inclusive ciertos sentimientos de alegría, un poco de nerviosismo, pero también me causó mucha risa, aunque no lo crean. Me Mm. acuerdo estar con una amiga en el baño, me hice la prueba sin decirle a nadie en mi familia, y cuando vimos las dos rayitas, las dos nos pusimos a reír, porque ese es el nivel de madurez que yo tenía en ese tiempo. No tenía mucho información acerca de la educación sexual, sabía que cómo se hacían los hijos, etcétera, ¿no? Muy básico, pero no tenía una educación formal en el cual me decían que tenía que protegerme, etcétera. Esos temas no los tocaban en Perú, muy raro. Lo que aprendí fue en la televisión, y pues aquí, como llegué temprano en los 90, pues todavía no había esos programas en las escuelas públicas. Y si lo había, pues yo nunca había participado en uno. Entonces esa fue mi reacción, madura, de reírme. Con mi amiga nos sentamos, me acuerdo, varias horas a pensar lo que esto significaría para mí, que ya no iba a salir con ella, que ya no íbamos a ir al cine, que ya no íbamos a hacer Mm. ciertas cosas. Eh, y sí, fue un momento bastante, tal vez de los Ujú. nervios, creo que tal vez nos dio como un ataque de risa, pero
Lo recuerdo ahora así como una anécdota, pero ahora ya como una persona adulta digo, wow, Claudia, qué tan riesgoso es para una mamá adolescente tener un hijo, así como tú dijiste, Mitzi, el exacto, que una vida dependa de una persona tan inmadura. totalmente, Claudia. Y de hecho, quisiera que pudieras opinar un poco sobre el mito que acabamos de traer al programa, y es que la primera reacción que se suele decir, ¿no? Es que quien decida ser madre adolescente no puede salir adelante, ¿no? No tendría futuro. Pero personas como tú han demostrado que eso no es así. Así que si podrías decirnos un poco qué piensas sobre la necesidad de esas herramientas de educación, de herramientas de apoyo, además psicológicas y económicas y sociales a estas madres para poder como sociedad seguir saliendo adelante, porque como los datos que presentamos, Mitzi, Cada vez es son más. exacto, son muchas las mujeres que están teniendo hijos a edad adolescente. ¿Y cómo Sí. revertir eso, no? Que los papás nos dicen, embarazada a los adolescentes, truncas tu futuro. Ujú, Tú eres una muestra de que eso se puede revertir, Claudita. Sí, definitivamente. Bueno, es realmente fundamental para una madre adolescente o un padre adolescente, porque vemos también muchos padres adolescentes, el tener ese apoyo en el aspecto de ese apoyo emocional, pero también ese apoyo por medio de recursos. Yo personalmente no los tuve, porque yo fui, si no me equivoco, la segunda mamá adolescente en mi escuela, en la historia de mi escuela en ese tiempo, pues había mucho estigma, estaban navegando todo ese proceso por primera vez conmigo y con la otra persona que también está embarazada igual que yo y también latina. Entonces recién como que estaban averiguando qué podrían hacer. Es fundamental el tener recursos, el tener ese apoyo, pero no de una forma permanente, ¿no? Es bueno darle esos recursos para que esa persona, esa mamá, pueda también crear cierta fortaleza y cierta motivación para ella poder también caminar por sus propios pies, porque yo no soy partícipe de, como le dicen, yo no sé cómo le dicen en sus países, pero en país le dicen el sistema mamadera, ¿no? Que ujú. lloras, das. Eso no funciona aquí ni en la China, porque va a llegar un momento de que ya no van a haber esos recursos. ¿Y qué haces con esa persona? La creaste dependiente de un sistema. Entonces, eso definitivamente no iba a funcionar conmigo. Yo lo que quería era oportunidad. Y pues en mi caso, porque no había oportunidad, no había los recursos, yo tuve que tocar muchas puertas y tratarme de aliar con esas personas que yo consideraba personas que yo admiraba mucho, ya sea en el sistema educativo o en el sistema profesional, porque tuve que empezar a trabajar inmediatamente. Sabía que tenía que proveer para mi hija y no tenía tiempo de deprimirme, de llorar, de lamentarme mi suerte. Tenía que salir y buscármela. Claro, Claudia. Y Claudia, ¿cómo encuentras esa inspiración, ese motor que te dijo, tengo que escribir un libro donde yo pueda enseñarle quizá a otras madres, a otros padres, a padres de familia en general, cómo poder enfrentar esta situación y salir adelante al mismo tiempo? Bueno, yo como te comenté anteriormente, Mitzi, yo tengo 2 títulos universitarios, ahorita estoy terminando mi maestría, tengo una carrera bastante exitosa en administración pública que realmente es lo mejor que Dios me ha podido haber dado porque es una forma para mí retribuir para todo lo que este país me ha dado. Claro que me ha tocado lucharla, pero al final del día he tenido oportunidades que las he buscado. Entonces, todo eso pues me ha ayudado a mí a fortalecer cada vez que iba a la universidad, conocía gente, mis profesores, tenía un profesor en high school que fue el primero que me ayudó a obtener asistencia para yo poder dar a luz y que un profesor me lleve las tareas a la casa. Yo era un excelente estudiante, entonces a él le daba mucha pena tal vez de que yo me iba a salir de la escuela para ser mamá, porque iba a ser complicado ir a la escuela, trabajar y pues experimentar todo el tema de maternidad temprana. Y pues él me ayudó y yo me aferré mucho a él porque yo no tenía nadie más que me guíe. Estaba en un país extraño, mi mamá no sabía nada de estos temas, quién me podía asistir, nada. Entonces, él pues me ayudó mucho, inclusive hablo de él en mi libro, Mr. York, mi profesor de historia, y así fue como cuando empecé a la universidad,
con pocas probabilidades de que me acepten, porque como tú lo has dicho, o no sé si lo dijiste, pero menos del 2% de las mamás adolescentes obtienen un título universitario, menos del 2%. Entonces, con esa estadística yo decidí ir a la universidad comunitaria. Me tomó 13 años obtener un asociado que no, regularmente demora 2, porque yo no podía acceder a un préstamo estudiantil, no podía estudiar tiempo completo y no tenía el dinero tampoco. Así es que pagaba un curso por semestre y ya sabes que eso se extiende y es una eternidad, pero siempre con la ilusión de que algún día me iba a graduar. Y en el transcurso pues iba conociendo mentores y personas que me iban guiando en ese sistema. Claudia, gracias por conectarte con nosotras, por compartir tu historia y por no ponernos en perspectiva esta realidad que viven tantos millones de mujeres en América Latina, pero también aquí en Estados Unidos. Así que Y sobre todo el gracias. ejemplo, ¿no? El ejemplo de que sí es posible salir adelante y simplemente faltan las ganas y el coraje para enfrentar las vicisitudes que nos vayan a presentar la vida en el camino. Claudia, gracias por compartir tu experiencia con Retroboa y muchísimas gracias por discutir este tema tan importante con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Claudia. Mitzi, ¿Qué tema, Salomé? muy interesante todo lo que dice Claudia, pero también, como mencionabas tú, poder poner en perspectiva todas esas experiencias, herramientas. De nuevo, porque para mí es importante abundar en esto, es que muchas veces estas situaciones ocurren porque no están los recursos, la educación, ¿verdad? Así que es importante seguir enfocándonos en eso, pero Pero algo importante también que dijo ella, que es importante tener los recursos, tener las herramientas, pero que esto no es para siempre. Es para, en un momento de tu vida sirvan de motor, el motor que te va a impulsar para tomar las buenas decisiones, para seguir tu camino y seguir adelante, ¿no? Porque como ella dijo, en mi país dicen es un gobierno mamadera, porque solamente te alimentan y hasta ahí queda, ¿no? Y te vuelves a tener hambre, llora el niño, lo alimentan y vuelves a tener los recursos. Y lo importante es que te enseñen a generarlos, ¿no? A que te enseñen a navegar en este recorrido tan importante como es la vida, donde uno va a encontrar cosas buenas, cosas malas, barreras, retos, y de eso se trata, ¿no? De seguir caminando para adelante. claro que sí. Aunque en la parte de la educación, por ejemplo, también es responsabilidad de esa educación pública poder ofrecer esos recursos, Mitzi. Y hablando de eso, parte de la información que yo pude investigar un poco en nuestro proceso de preparar este capítulo de Retroboa es que algunos desafíos que enfrentan las madres adolescentes, según tengo apuntado aquí, es que quienes tienen bebés antes de cumplir 20 años, en comparación con quienes los tienen en mayor edad, son menos probabilidades de terminar la escuela secundaria, que era lo que Claudia ya nos Nos había está mencionado. explicando, exacto. Es más probable que necesite asistencia pública, que es lo que acabamos de mencionar, y es más probable que tengan bajos ingresos en la edad adulta y como resultado es más probable que tengan hijos que enfrenten desafíos como peores resultados educativos, conductuales y de salud. Pero, Mitzi, además de eso es importante resaltar la responsabilidad que tiene el padre también en esta situación, ¿no? Exacto, aquí hemos estado hablando de las mujeres, del embarazo a temprana edad, pero obviamente mucho tiene que ver el padre, el hombre. El hombre también tiene responsabilidad en este tema y algo muy importante, como también bien mencionaba, la importancia de la educación. Y la Ujú, educación, como siempre se ha dicho, empieza en casa. ujú. Entonces, son las mamás, son los papás, son las familias los primeros educadores de nuestros hijos, que desde de temprana edad hay que irlos formarlos, educarlos a tomar las mejores decisiones, a que aprendan a controlar o a que aprendan a conocer su cuerpo y que reciban una educación sexual temprana, pero Ujú. acorde con su edad. Así es, Mitzi. Y tengo un datico por aquí que tú me pusiste, que no le hemos presentado todavía a la gente, para movernos un poco de América Latina y presentar sobre Estados Unidos. Tú comentaste ahorita más temprano, pero quisiera que pudieras leernos este dato que nos quieres Sí, presentar hoy. porque esto nos sirve un poco de contraste para poder pensar y ver las diferentes realidades, ¿no? Tú bien mencionabas cuál era la situación que se atraviesa en América Latina, pero los datos sobre el embarazo entre adolescentes en Estados Unidos en los últimos años han sido un poco alentadores. Los nacimientos entre madres adolescentes alcanzaron un mínimo histórico en el 2002, al reducirse en un 3% con respecto al año anterior.
Yo mencionaba que la tasa de natalidad entre adolescentes en Estados Unidos ha caído por debajo de 18 nacimientos por cada 1.000 niñas y mujeres entre los 15 y los 19 años. Y esto es según un reciente análisis del Centro de Investigación Pew. Y ahí nos damos cuenta también de la importancia del acceso a los Ujú. recursos, a la información y cómo eso puede cambiar una realidad no solamente de una familia, de un país entero. Sobre todo, Mitzi, en un momento en el que vivimos en el mundo de tanto acceso a tecnología, recursos en línea, recursos gratuitos, además, importante poder motivar la búsqueda de ese tipo de información. Y creo que es lo que nos muestra este dato de Estados Unidos, ¿no? Esa tendencia de ir bajando de la manera en la que se ha propagado la información, pero también volviendo al tema de no solo de las madres, sino de los padres también, es que incluye enseñar habilidades emocionales, interpersonales y reducir los estereotipos de género, ¿no? También que se sepa que esto es una responsabilidad compartida. Es una circunstancia que es de dos. O sea, son dos, tanto el hombre como la mujer son responsables de traer un niño al mundo. Y como bien lo mencionaba, eso hay que fomentarlo desde temprana edad, hay que fomentarlos en casa. Así que papás y mamás nos queda de tarea fomentar a crear, o mejor dicho, educar a niños jóvenes responsables. Mitzi, estamos muy, muy cerca de terminar, pero antes de eso, yo tengo un dato adicional, porque es que Otro este más. tema, Mitzi, es que este tema se presta para uno poder mostrarle a la gente la dimensión de la situación que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Y lo que nos dice este dato es que del total de los nacimientos anuales en niñas y adolescentes en América Latina, 36,000 nacimientos son en niñas menores de 15 años, lo que equivale, Mitzi, y escucha esto, 4 niñas serán madres cada minuto en América Latina. Imagínate la responsabilidad social que existe en este tema. Estamos hablando de 4 niñas que serán madres, pero estamos también hablando de 4 seres humanos, de 4 niños que empiezan también su carrera y su paso por esta vida, de lo cual tienen que seguir con una educación para poder de repente no repetir lo que Ujú. en su pasado sus padres o sus madres, por falta de información o quizá educación, cometieron. Así es, Mitzi. Creo que ese punto que acabas de decir de no repetir ese círculo es uno de de los factores más importantes que tenemos como sociedad, ¿no? Poder a través de la educación y de estos recursos enseñar otras maneras de poder abordar la adolescencia, abordar esos, esa Esa etapa. etapa tan Sí, bonita de la vida, porque todo en esta vida tiene su tiempo. así es, Así Mitzi. que aprovechar esa etapa tan bonita para prepararse, para salir adelante y como bien mencionaba, romper el círculo. Yo creo que ahí está la clave para encontrar soluciones saludables para todos, romper el círculo. Y precisamente también el libro de Claudia ahí empieza diciendo, ella cita a un autor anónimo, me dijeron que no podría, así que lo hice. Muy bien. Entonces Ay, ella rompe el muéstranos círculo. ahí el libro. Ella rompe el círculo. Me dijeron que no se podía y así lo hice. Y así lo hizo ella y así lo hacen muchas madres adolescentes que encuentran esa fuerza en el amor y el cariño a sus hijos para salir adelante. Así es, Mitzi. Con esto llegamos al fin de Retroboa, este podcast en vivo que les trae a ustedes temas un poco separados del ciclo de noticias que tenemos tan fuerte hoy en día y tratar de venir a De esos esa temas corriente de culturales. noticias que no para, una tras Exacto. otra. Y que hablando de noticias, pueden encontrar todas las noticias visitando Así nuestra es. página web vozdeamerica.com. Y no se olviden de seguirnos. Cada 2 semanas estamos con ustedes a las 12:30 a través de nuestras plataformas digitales con Retroboa conectando generaciones. Cada 2 martes, Mitzi. No se Cada dos olviden, martes, doce y Mitzi media. Macías, Mitzi Macías, Salomé Salomé Ramírez. Ramírez. Estamos aquí para traerles a ustedes toda la información. Como decía Mitzi, vozdeamerica.com, nuestras redes sociales. Ahí se pueden enterar de todas las noticias que Y están estamos en ocurriendo. Facebook, YouTube y ahora Ya. en Instagram Instagram. también. Gracias por Adiós. conectarse y compartir con nosotros esta conversación el día de hoy. Hasta la Gracias. próxima.